Compañeras y compañeros senadores, el dictamen que hoy exponemos a su consideración tiene como finalidad expedir la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ley en comento está comprendida por 42 artículos divididos en 4 capítulos. La presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana. A partir de su expedición, toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado y que le cause un agravio. De igual manera, se establece el proceso y, en su caso, el procedimiento que deberá seguir la persona agraviada para ejercer este derecho. Serán sujetos obligados los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original. Deberán contar en todo tiempo con un responsable para recibir y resolver sobre las solicitudes de réplica. De la misma manera, la crítica periodística será sujeta al ejercicio del derecho de réplica. Subrayo, la crítica periodística será sujeta al ejercicio del derecho de réplica. En este tenor, la publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica deberá publicarse o transmitirse por los sujetos obligados de manera gratuita. Cabe destacar que en el proyecto a su consideración establece un medio de ejercicio autónomo del derecho de réplica para que la persona afectada por la información falsa o inexacta en su contra pueda ejercerlo frente al medio que la generó o difundió. No obstante, y de ser el caso de no concederse la réplica en las mismas condiciones en las que se difundió la información, podrá iniciar un procedimiento jurisdiccional para reclamar su derecho a la réplica, así como la debida reparación del daño en caso de ser procedente. Tratándose de transmisiones en vivo por parte de los prestadores de servicios de radiodifusión o que presten servicios de televisión y audio restringidos, si se permitiera, esta realizará la rectificación o respuesta pertinente durante la misma transmisión en la extensión y términos que prevé la ley. Si no es el caso anterior, la persona que desee ejercer el derecho de réplica deberá presentar ante el sujeto obligado en un plazo no mayor a 5 días hábiles un escrito donde contenga la solicitud de réplica, que deberá limitarse a la información que la motiva conforme lo estipulado en la ley. Si la solicitud de réplica se considera procedente, el sujeto obligado deberá publicarla o transmitirla al día hábil siguiente al de la notificación de la resolución, cuando se trate de programas o publicaciones de emisión diaria, y en la siguiente transmisión o edición en los demás casos. Tratándose de medios impresos, el escrito de réplica, rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página, con características similares a la información que la haya provocado y con la misma relevancia. Si se trata de información transmitida a través de un prestador de servicios de radiodifusión o uno que preste servicios de televisión o audios restringidos, la rectificación o respuesta tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado.
Las agencias de noticias que difundan información falsa o inexacta a sus suscriptores en agravio de una persona deberán difundir por los mismos medios a sus suscriptores la rectificación o respuesta que realice la persona legitimada, para ello en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la fecha que se resuelve la procedencia de la solicitud de réplica. Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica adquirida o proveniente de agencias de noticias o de productores independientes están obligados a difundir la réplica o rectificación respecto de la información falsa o inexacta que éstas les envíen, para lo cual en sus contratos o convenios deberá quedar asentado. El medio de comunicación deberá publicar o transmitir la réplica o rectificación al día hábil siguiente al de la notificación de las agencias o productores independientes. Asimismo, la ley establece claramente los casos mediante los cuales el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica y que no podrá ser otros que los descritos en el artículo 19 de la ley. Ante ello, el sujeto obligado deberá justificar su decisión y notificarla a la persona solicitante en el término de 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que emitió su resolución, acompañando las pruebas que al efecto resulten pertinentes. Se reconoce el acceso a la intervención jurisdiccional para exigir la garantía del derecho de réplica cuando se esté en contra de la resolución emitida mediante el procedimiento anteriormente expuesto ante un juez de distrito especializado en la materia para su debida sustanciación bajo el siguiente procedimiento. La solicitud del inicio del procedimiento judicial deberá presentarse ante el juez de distrito competente dentro de los 5 días hábiles siguientes o a los que se produzca alguno de los siguientes supuestos. Reciba la notificación sobre la resolución del procedimiento referido en el artículo 12. 2, que no haya recibido la notificación. 3, que no se haya producido resolución en los términos previstos por la ley. En el procedimiento judicial del derecho de réplica no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento en caso de que los hubiere y se resolverá al emitirse la resolución que ponga fin al procedimiento. Dentro de los 2 días hábiles siguientes a que haya sido presentada la contestación de la demanda o en su caso concluido el término legal para hacerlo, el juez citará a las partes a audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, dentro de los cuales podrá dictar sentencia o en su caso dentro de las 24 horas siguientes. Si la sentencia determinara la procedencia de las pretensiones del demandante, el juez además podrá imponer la sanción establecida y ordenar al medio de comunicación, ya sea agencia de noticias, productor independiente o cualquier otro emisor de información, difundir o publicar la réplica, señalando un plazo que no podrá exceder de los 3 días hábiles siguientes. Y en contra de las resoluciones que el juez emita, de conformidad con la presente ley, procede el recurso de apelación en los términos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y cabe hacer mención que en los casos en que el afectado sea, y lo subrayo, un partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular debidamente registrados, el derecho de réplica se ejercerá de conformidad con lo establecido en esta ley. Y en estos casos, las sentencias que dicten los jueces competentes serán notificadas a la autoridad electoral competente. El procedimiento judicial en materia de réplica es independiente del derecho que le asiste a toda persona para reclamar judicialmente la reparación de los daños o perjuicios que se hubieran ocasionado en su contra con motivo de la publicación de la información que se le atribuya. En resumen,
el derecho de réplica está garantizado para todos. 2. En Comisiones Unidas se aprobó el dictamen, el cual contempla multas y sanciones a quienes como sujetos obligados incumplan el derecho de réplica. 3. La ley atiende a la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar el derecho de las personas al acceso permanente y suficiente a la información, primero, objetiva, completa y veraz. 4. El dictamen por el que se expide la ley reglamentaria en materia de réplica de ninguna manera es excluyente, contradictorio y no limita el derecho del ciudadano. 5. Se podrá exigir a los medios de comunicación masiva la rectificación de información falsa o inexacta cuya divulgación cause un agravio a la persona. Con esto se supera el vacío legal que impide hacer valer este derecho fundamental consagrado en la Constitución. Y es una carretera de ida y vuelta en donde si la información transmitida a partir de un prestador de servicios de radiodifusión o televisión y audio restringidos, la rectificación de la réplica tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión que lo haya motivado. Es decir, se parte del reconocimiento pleno de un derecho fundamental de protección de la persona, de manera que ante la vulneración de su honor y su vida privada, ésta puede ejercer una acción restitutoria y de ello garantizar por la vía jurisdiccional la obligación hacia la reparación del daño. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Cristina Díaz Salazar. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora María del Pilar Ortega Martínez para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. En el uso de la palabra, senadora. Con su permiso, presidente, señoras y señores legisladores, pues el día de hoy las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos Segunda someten a consideración de este Pleno el dictamen relativo a la expedición de la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional en materia de derecho de réplica, así como el que reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es importante señalar que este dictamen tiene como origen la reforma constitucional al artículo 6º, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de noviembre del año 2007. Esta reforma en materia político-electoral tuvo un componente muy importante con el establecimiento constitucional del derecho de réplica. Desde esta fecha, pues estamos en deuda en el Congreso de la Unión para generar la legislación secundaria que deriva justamente del establecimiento de este derecho en la Constitución. Además, es importante precisar que la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones introdujo en el tercero transitorio, en el artículo tercero transitorio, también la obligación al Congreso de la Unión para regular el derecho de réplica, y de esta manera es que las Comisiones Unidas hoy plantean este dictamen que se somete a su consideración y que tiene además su origen en una minuta que nos fue remitida por la Cámara de los Diputados y que a su vez recoge diversas iniciativas realizadas por distintos legisladores de la legislatura anterior. La regulación del derecho de réplica atiende a una obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar el acceso permanente y suficiente a la información objetiva, completa y veraz, garantizando al mismo tiempo de que se genera este derecho a la información, también el acceso a instrumentos jurídicos eficaces que le permitan exigir al ciudadano la rectificación
de información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio a su persona, ya sea en el ámbito político, económico, en su vida privada, en su honor o en su imagen. Estamos hablando de dos derechos que corren de manera paralela y cuyo equilibrio es necesario entender y también generar los controles eficaces para, por un lado, garantizar el derecho a la libertad de expresión, pero por el otro también garantizar este derecho de réplica. En el ámbito internacional, el derecho de réplica tiene su origen en los derechos del hombre y del ciudadano, como respeto a la vida, a la intimidad, el honor, a su imagen, y está también previsto en distintos instrumentos internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros. El dictamen que hoy se somete a su consideración tiene aspectos importantes que me permitiré señalar de manera resumida. Se establece, por supuesto, el concepto de derecho de réplica como el que tiene toda persona que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados relacionados con hechos que les aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación les cause un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada o en su imagen. También se establece la forma en que una persona física o moral puede ejercer ese derecho de réplica, la posibilidad de solicitarlo o de ejercerlo cuando no se tiene o se encuentra imposibilitado o incapacitado. También se señala dentro de la ley quiénes son los sujetos obligados de la misma, señalándose que son medios de comunicación, agencias de noticias, productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original. También se establece dentro de la ley la forma en que se ejercerá el derecho de réplica cuando derive de crítica periodista y la forma en que en que este derecho estará regulado. También en este proyecto se establece la forma en que se ejercerá el derecho de réplica cuando el mismo deriva de inserciones pagadas. Se establece también la necesidad, la obligación a los sujetos obligados para que designen responsables para recibir las peticiones de derecho de réplica y para que las resuelvan. Se establece también la posibilidad de que cuando un medio cuente con un defensor de audiencias, pues este mismo pueda ser responsable. Se señala en la misma ley que la persona que desee ejercer el derecho de réplica contará en la primera fase del mismo, que se hace ante el mismo medio de comunicación o emisor de la información a que se refiere la réplica, con 5 días hábiles para interponer su solicitud. En el caso de que se trate de programas en vivo y el formato lo permita, el derecho de réplica podrá hacerse durante la misma transmisión. Si no es el caso, pues contará el afectado con 5 días para interponer su derecho. El medio o emisor de información contará con un plazo de 3 días hábiles para emitir la resolución correspondiente y 3 días para notificarla. A partir de la notificación, si esta resolución contiene la aceptación del derecho de réplica, contará con un plazo de 1 día hábil para formular la misma, es decir, ya sea que sea medio impreso o de radiodifusión. Es importante precisar que la ley contempla que esta réplica deberá limitarse a la información que la motiva y en ningún caso podrá comprender juicios de valor u opiniones. También es un elemento fundamental de la ley que fue ampliamente discutida en las Comisiones Unidas,
pues es el hecho de que ante la negativa de otorgar la réplica por parte del medio, o bien cuando ésta no se hace de acuerdo con lo que se estableció en la propia resolución, pues el afectado podrá acudir a un procedimiento jurisdiccional que se establecerá ante el propio Poder Judicial, y por eso también, junto con este dictamen, hay otro en donde se hace una modificación para establecer las facultades de juzgados de distritos para conocer en primera instancia este recurso, en donde también se establecen dentro de la ley los plazos para interponer este procedimiento ante instancias jurisdiccionales que son también pues breves, y que una vez que se genere la resolución también se establece un recurso de apelación. Finalmente quisiera señalar que hay algunos otros instrumentos procesales importantes para garantizar que el derecho de réplica se dé sin cortapisas. Inclusive se establece un incidente y en ejecución, un capítulo de sanciones, y solamente señalaría que sin duda, como todo instrumento normativo, como todo instrumento legislativo, seguramente el presente dictamen que ponemos hoy a su consideración es perfectible, y seguramente en el futuro el mismo podrá tener adecuaciones legislativas para irlo perfeccionando. Lo que yo creo que es importante que reflexionemos el día de hoy es que después de casi 8 años en que no se ha cumplido con la obligación de brindarle a nuestro país una ley que regule el derecho de réplica, hoy es hora de que lo hagamos, que creo que esta ley tiene elementos importantes que la hacen una ley que cuenta con los elementos mínimos indispensables para establecer estos procedimientos para ejercer el derecho de réplica en México. Y por ello, hoy las Comisiones Unidas, una vez que han dictaminado este proyecto, lo someten a consideración del Pleno, y por lo tanto solicitamos sea votado a favor. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora María del Pilar Ortega Martínez. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro reglamento. El uso de la palabra, senador. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, quiero en primer término, en mi carácter de presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, presentar lo correspondiente a este dictamen que las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Estudios Legislativos Segunda, sometemos a la consideración de este Pleno para emitir la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho a réplica, que retoma en sus términos, sin ninguna modificación, la minuta que fue enviada a este Senado de la República por la Cámara de Diputados el 5 de diciembre del 2013, con el objeto de hacer esta reglamentación del artículo 6º constitucional. Y como efectivamente lo han señalado las senadoras que me antecedieron en el uso de la palabra, en esta legislación se pretende establecer los mecanismos para garantizar y reglamentar el ejercicio de este derecho humano consagrado en nuestra Constitución, y define el derecho a la réplica como el derecho de toda persona que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto a datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, lo que implica en sí definir los sujetos obligados al ejercicio de este derecho, que son fundamentalmente todos los concesionarios de los medios de comunicación, que se trata de un servicio de carácter público. Y establece en el mismo dictamen que todas las personas podrán ejercer este derecho respecto a información falsa o inexacta que emitan los sujetos obligados y le causen agravio. Y al mismo tiempo podrá ejercerse este derecho
cuando una persona física no puede hacerlo de manera directa y lo podrá hacer a través de su cónyuge, concubino, conviviente o parientes consanguíneos en línea directa, ascendente o descendente hasta el segundo grado. Señala que en materia electoral el derecho de réplica solo podrá ser ejercido por los afectados, por las personas morales y lo podrán hacer a través también de su representante legal. Y en el artículo 4, lo dijo aquí la senadora Pilar Ortega, los sujetos obligados son los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido. En el mismo dictamen se establecen los procedimientos bastante complejos para el ejercicio de este derecho y señala los casos en los que el sujeto obligado podrá negar la solicitud de réplica. Por ejemplo, cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado, cuando no se ejerzan los plazos y términos previstos en la ley, cuando sea ofensiva o contraria a las leyes, cuando la persona no tenga interés jurídico en información controvertida, cuando la información previamente haya sido aclarada o cuando la réplica verse sobre la información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público. En el dictamen de la minuta de Cámara de Diputados se establece el procedimiento judicial en materia de derecho de réplica, estableciendo que será competencia exclusiva de jueces federales y se iniciará a petición de partes y una vez que admita el juez la solicitud, mandará emplazar en forma inmediata al sujeto obligado para que otorgue este derecho y en caso de que incumpla se establecerán sanciones las cuales se ejercerán o ejecutarán a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En síntesis, es parte del contenido del dictamen. Sin embargo, yo sí quiero dar a conocer mi opinión personal, como lo hice en las propias comisiones dictaminadoras. Creo, en primer lugar, que, y desde mi punto de vista, que el dictamen establece un conjunto de contradicciones normativas que van no solamente a dificultar el ejercicio pleno de este derecho consagrado en nuestra Constitución, sino que van a generar confusión y burocratismo para el propio desarrollo e instrumentación de la ley. Ya que, por ejemplo, en este tiempo transcurrido, del 2013, de diciembre de 2013, al momento en que estamos discutiendo esta minuta, ha habido reformas constitucionales y legislativas importantes. Pongo, por ejemplo, lo que fue en materia de reforma política electoral, las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su artículo 47, en el párrafo tercero, establece que el derecho de réplica para los partidos políticos, los candidatos y precandidatos, que inclusive ya ha funcionado y ha generado jurisprudencia, se sujetará al programa, a lo que se llama el procedimiento especial sancionador ante el Tribunal Electoral, con lo cual entra en contradicción con el dictamen que hoy estamos aquí debatiendo y que con toda seguridad abrirá espacio a controvertir esta propia dictamen en caso de que se apruebe o llevará a la búsqueda de amparo por las personas que se vean afectadas, toda vez de que debió haberse respetado la reforma que aprobamos aquí en el Senado de la República para que el derecho de réplica en materia electoral se ejerciera a través de las autoridades electorales y no de la autoridad civil. En segundo lugar, también hay que señalar que en este periodo hubo una modificación al artículo 6º constitucional en donde se estableció como parte de los derechos humanos que derivan de la reforma del 2011, el derecho de las audiencias. Y bien lo dijo el senador Bartlett aquí en su primera intervención, son derechos plenamente concatenados que están ligados, el derecho a las audiencias y el derecho de réplica, en donde no puede serse omisa esta ley en lo que se refiere al ejercicio de ambos derechos, particularmente cuando los sujetos obligados se trata de particulares que gozan de concesiones públicas. Al mismo tiempo de que van a generarse estas dos contradicciones, hay ambigüedad en algunas partes del articulado.
Por ejemplo, el artículo 4 se establece que los sujetos obligados en materia de derecho de réplica son los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original. Pero en el párrafo siguiente del mismo artículo, el segundo párrafo, se excluye de manera injustificada a los medios de comunicación de esta obligación, con lo cual pues va a ampliarse de manera muy significativa el margen de discrecionalidad en la interpretación de la ley, particularmente por los concesionarios de los medios de comunicación. De la misma forma, en el artículo 5 hay confusión respecto a las definiciones en materia de crítica periodística, en donde no solamente no hay una definición clara de los distintos tipos de información periodística que pueden presentarse, particularmente los que se refiere a la editorialización de notas o comentarios de quienes salgan al aire, ya sea a través de la televisión o de la radio, y con lo cual se pretende que sean prácticamente incontrovertibles estos juicios de valor que pudieran emitir quienes, gozando del micrófono o de la pantalla, puedan afectar el prestigio o la calidad moral de cualquier persona o de cualquier persona moral. En el artículo 6 se abre lamentablemente una especie de mercado del derecho de réplica cuando se refiere a que en el caso de inserciones pagadas, quien quiera ejercer el derecho de réplica tendrá que hacerlo a través del mismo procedimiento. Y yo quisiera ver quién pudiera pagar los cientos de miles de pesos que cuesta un desplegado en cualquier periódico o un mensaje comercial en la televisión cuando alguna particular pues ejerza difunde en un acto de infamia información contraria a la persona. Y pues lo cierto es que eso va a abrir también, además de este mercado de lo que es el derecho de la réplica, una especie de triangulación en el ejercicio de estos recursos, donde en procesos electorales, a través de inserciones electorales, de inserciones pagadas dentro del proceso, se pretenderá que los propios partidos o candidatos vuelvan a pagar inserciones cuando esto está prohibido en la legislación electoral vigente. Por eso, nosotros insistimos en que en la construcción de un verdadero Estado democrático debe haber como un principio rector el respeto pleno a los derechos humanos y dentro de estos derechos humanos el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, pero también el respeto a los derechos de la réplica y de las audiencias, lo cual lamentablemente con esta legislación no se logra porque incluso desde las propias definiciones existen contradicciones. Nosotros hemos insistido en que debe haberse modificado la redacción en cuanto al concepto de derecho de réplica, retomando la que ha propuesto el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que señala: el derecho de réplica es un derecho fundamental elevado a rango constitucional. Es decir, que es una garantía que permite proteger la dignidad del individuo frente a las intervenciones arbitrarias o ilegales en su vida privada, así como ataques a su honra o reputación. En ejercicio de dicho derecho, una persona que se ve afectada por los dichos difundidos por un tercero tiene derecho a que se publique a través de los medios de comunicación su rectificación o respuesta a lo sostenido de manera infundada. Y abunda, el derecho de réplica, por una parte, es el contrapeso entre el derecho a la honra y la dignidad de la persona y el derecho a la libertad de expresión, que por cierto, en la discusión y el debate sobre la libertad de expresión es un debate que se ha dado a lo largo de todos los procesos constitucionales en nuestro país y particularmente desde el constituyente del 57, cuando se estableció con toda claridad que la libertad de prensa no solamente era un asunto de importancia social, sino una garantía fundamental para el desarrollo democrático del país. Ahí están las argumentaciones de Francisco Zarco,
quien, por ejemplo, citando a un famoso escritor inglés, decía: quitadme toda clase de libertad, pero dejadme la de hablar y de escribir conforme a mi conciencia. Y de ahí que en el Constituyente del 57, en el artículo 7º de la Constitución, hubo una prohibición expresa a apoderarse de los medios mecánicos para la impresión, encarcelar a los voceadores que hacían circular los impresos, se prohibió la censura previa, así como establecer fianza. Y de esta manera, desde el 57 se crearon las condiciones para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, lo cual fue ratificado después de la ley de imprenta, que seguramente el senador Corral se referirá a ella en esta tribuna, en el Constituyente de 1917, en donde se estableció, ya también en el artículo 7º, que es inviolable la libertad de escribir o publicar escritos sobre cualquier materia, y ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir la fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límite que el respeto a la libertad privada, a la moral y a la paz pública. Y en ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Y de ahí la importancia de entender que no solamente es un contrapeso el derecho de las audiencias y el derecho de réplica a lo que es el ejercicio pleno de la libertad de expresión, sino que también es el instrumento cuando en el uso indebido de la libertad de expresión se generen infamias en demérito de las personas o de instituciones públicas o privadas, porque esta es una ley que alcanza a todos. Y de ahí concluyo, señor presidente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allanándose a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como a lo que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ha suscrito nuestro país, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha definido ya algunas resoluciones que entran en contradicción con lo establecido con el proyecto de dictamen. Y aquí sí queremos ser firmes y categóricos, ya que tratándose de un derecho humano establecido en nuestra Constitución, es imperativo en su cumplimiento. El Estado debe de garantizar plenamente el ejercicio de este derecho y al mismo tiempo debe asumirse que en el ejercicio de este derecho debe prevalecer la protección más amplia posible a las personas, en favor de las personas, en favor del ejercicio de este derecho, y por eso en la reforma constitucional señalamos como el principio pro persona como uno de los criterios fundamentales en el ejercicio de estos derechos de la audiencia y el derecho de réplica. Creo que lamentablemente el dictamen no estuvo a la altura de lo que esperábamos de este debate legislativo, que debe haber tomado en cuenta la discusión y la opinión de los especialistas de la academia, de los profesionales del tema, y con toda seguridad la forma en que se aprobará por una mayoría aquí en el Senado derivará en controversias, amparos y litigios jurídicos sobre esta ley que de por sí judicializa y burocratiza la posibilidad de que las personas, todas las mexicanas y mexicanos, podamos ejercer plenamente nuestro derecho a la réplica y al derecho a las audiencias. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Alejandro Encinas Rodríguez. Esta directiva saluda al ciudadano Pedro Luna Vargas, presidente municipal electo de Coyotepec, Estado de México, quien viene a este recinto invitado por la senadora Laura Rojas Hernández. Sea usted bienvenido al Senado, ciudadano presidente municipal electo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del reglamento, se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna para presentar su voto particular. Gracias, presidente. Vengo a presentar mi voto particular en contra de esta iniciativa donde se propone un proyecto de ley
que reglamenta el derecho de réplica. Y nuevamente una mayoría mecánica actúa en sentido contrario a los avances democráticos que hemos logrado en las últimas décadas. Se pretende aprobar una ley reglamentaria que solo resultará útil a las televisoras, a varias radiodifusoras o a algunos medios impresos sin ética, que persistentemente han negado el ejercicio de réplica y que acostumbran imponer su agenda a partir de desacreditar a personas o grupos que no compaginan con sus intereses. La Convención Americana de Derechos Humanos, de la que nuestro país es parte, define el derecho de réplica como el derecho que tiene toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. La definición de tales condiciones se ha pospuesto una y otra vez desde que en 2007 el concepto fue introducido en la reforma del artículo 6º constitucional. Tras muchas demoras, aparece ahora la urgencia de aprobar un proyecto basado en la propuesta que presentara un legislador del Partido Verde Ecologista ligado a Televisa, recientemente premiado con un cargo público en la Secretaría de Gobernación, por cierto. Son muchas las alertas que prende este proyecto, pero en esencia se puede decir que está diseñado para evitar que el derecho de réplica no exista más que en el papel y que sea imposible ejercerlo. Se pretende cobijar así algunas de las peores prácticas de la mayoría de los medios de comunicación, particularmente del medio duopolio televisivo. Para empezar, el proyecto concede a los medios un tiempo demasiado largo para decidir si aceptan o no la réplica y todo un peregrinar legaloide encaminado a obstaculizar y a no garantizar este derecho. Se plantea que la persona agraviada presente la réplica mediante un escrito que debe entregarse físicamente en el domicilio del medio, lo cual resulta injustificable en plena era del Internet. Ahora bien, si el medio niega el derecho de réplica, el afectado podría recurrir a la justicia, pero la carga de la prueba recae en la persona agraviada y no en el medio que cometió el agravio o virtió la información falsa. También el agraviado debe hacerlo armado de un expediente que pruebe la falsedad o inexactitud de la información divulgada por el medio. Dicho de otro modo, solo las o los ciudadanos que cuenten con recursos para pagar abogados podrán ejercer este derecho, lo cual subraya el carácter discriminatorio e inequitativo que la norma se pretende aprobar. Se trata evidentemente de hacer costoso e inaplicable el derecho de réplica. Se llega al extremo de establecer que para presentar la queja ante un juez, el afectado debe conseguir copia de la emisión en la que fue aludido en caso de tratarse de programas de radio y televisión. Cualquier persona sabe lo complicado que resulta que un medio entregue copia de algunas de sus transmisiones, por lo que este punto está encaminado o destinado simplemente a obstaculizar el ejercicio de un derecho. En la minuta no aparece por ningún lado la garantía de que el medio aludido entregará copia inmediatamente de la emisión. Es evidente que con este obstáculo también se pretende que la carga de la prueba corresponda no al medio que difunde la información cuestionada, sino la persona agraviada. Otorgar al medio la posibilidad de decidir si la réplica procede se convierte en un incentivo para que éste opte por esperar la resolución de un juez, pero incluso en este caso debería hacerse estableciendo un procedimiento expedito que pudiera sustanciarse por vía electrónica. En el proyecto
de esta ley, que debería estar encaminada a proteger los derechos ciudadanos frente al poder de los medios, se llega al absurdo de otorgar a los segundos, es decir, a los medios, la decisión de otorgar o no el derecho de réplica. Se dice así que la réplica no se otorgará cuando la misma no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa y cuya difusión le ocasione un agravio. ¿Quién decide cuándo la réplica sale de los límites de una aclaración puntual? Pues el mismo medio que emitió la información inexacta o falsa. La discrecionalidad es enorme como se ve, y hará prácticamente imposible el ejercicio del derecho aludido. En el caso de que una persona cuya imagen u honor hayan sido dañados decidiera presentar una queja ante un juez, la resolución podría demorar meses e incluso años, lo que subraya la ineficacia de la norma que se propone. Entre los importantes aspectos ausentes en el proyecto están las atribuciones que la reforma constitucional y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorgan al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, y a las defensorías de las audiencias para tutelar los derechos de las audiencias, entre ellos el derecho de réplica. El costal de obstáculos en que convirtieron este proyecto, derivado de una importantísima reforma constitucional, establece también límites que rayan en lo irracional, abre la puerta a un sinfín de mecanismos para evitar que un medio de comunicación eluda cumplir con el derecho de réplica. Por ejemplo, la persona agraviada no podrá ejercer su derecho de réplica cuando la información inexacta o agraviante provenga de datos oficiales, de las declaraciones de un servidor público o de alguna agencia de noticias. Como si las agencias no fuesen susceptibles de cometer errores, o como si los servidores públicos no actuaran con dolo políticamente desde sus cargos contra determinadas personas. En este caso, se pretende que sea suficiente con que la agencia de noticias aclare al propio medio, no al agraviado, la información inexacta o falsa. Así, puede haber mentiras públicas, pero las aclaraciones serían privadas. Organismos especializados como la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias ha señalado con razón que el proyecto incluye excusas para que los medios nieguen el derecho de réplica y en consecuencia obligan a judicializar el proceso, con lo que atenta contra los principios que marca el derecho internacional al respecto. Es decir, que el ejercicio de este derecho sea expedito, gratuito, equitativo y confiable. Aprobar este proyecto en sus términos equivale a que el Estado renuncie a su responsabilidad de crear mecanismos para equilibrar y garantizar un derecho ciudadano. Tal debería de ser el papel del Estado frente a dos actores: uno, los emisores de la información con que cuentan los medios, y otro, la ciudadanía, que no tiene elementos para defenderse frente a difusión de datos inexactos o agraviantes. Este proyecto pretende constreñir el derecho de réplica a procedimientos judiciales en los cuales los dados ya están cargados a favor de los concesionarios de radiodifusión y de los dueños de los medios. Los favorecidos serán aquellos que suelen no cumplir con principios éticos ni utilizar fórmulas autorregulatorias. Los perjudicados son las y los ciudadanos, lectores y las audiencias, que deberían ser justamente los titulares de este derecho. Este dictamen es regresivo. Permaneció largo tiempo en la congeladora y carece además de actualidad, pues no considera los derechos de las audiencias incorporados en la Constitución General de la República hace 2 años
y tampoco incluye las modificaciones que se hizo a la reforma político-electoral. Resulta inconcebible que en un siglo dominado por la economía del conocimiento, la revolución tecnológica en el campo de la información y la comunicación, se siga apostando por la efectividad de fórmulas viejas, desfasadas, pero que resultan útiles para favorecer a los intereses de los monopolios. Las excepciones adicionales que establece el artículo 19 del proyecto implica que las empresas de comunicación pueden negarse a difundir una réplica, incluso aunque sea evidente que dieron a conocer hechos falsos o agraviantes sobre alguna persona. En cambio, estarán facultadas para exigir rectificaciones a ciudadanos u organizaciones que, por ejemplo, publiquen en la prensa un desplegado contra empresas o gobiernos. Si desde el poder se considera que hay falsedades, se podría exigir la rectificación, la cual está cerrada si se trata de fuentes oficiales. Se pretende con ello inhibir la crítica y la protesta social. Rechazamos un proyecto que vulnera la letra de convenios internacionales que nuestro país ha ratificado, que avanza en sentido inverso a las mejores prácticas en esta materia, y conminamos a este Senado a dar prioridad al interés público y a los derechos de las audiencias. Basta revisar el contenido del artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de réplica. Es aplicable a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión. En cambio, este proyecto que se pone a discusión, se considera que este derecho solo es aplicable cuando se trate de aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas, que además deben ser falsas, causar un agravio, ya sea político, económico, en su honor, en su vida privada o en su imagen. Dado que el derecho de réplica forma parte de derechos y de libertades informativas, una ley reglamentaria deficiente trastoca directamente la libertad de expresión y el derecho a la información. Llegar a una legislación en materia de derecho de réplica ha sido sumamente difícil, sobre todo porque los intentos se han topado permanentemente con los poderes fácticos y los monopolios mediáticos que se colocan por encima de la ciudadanía y de la nación misma. Finalmente, lo que tenemos en este proyecto es una legislación a modo que privilegia la entronización de las televisoras como factores decisivos en la orientación de preferencias electorales y en el encumbramiento o derrumbe de liderazgos políticos. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar su voto particular. Con su venia, señor presidente, le solicito que inscriba el voto particular que presenté en las comisiones de manera íntegra al diario de debates. Con todo gusto, senadora. Pido a la Secretaría que se inscriba de manera íntegra su proyecto que presentó. Permítame opinar, permítame decirles, señoras, señores senadores, uno de los derechos que en América Latina ha sido cuestionado y combatido por los medios de comunicación es el derecho de réplica. En sus inicios lo fue por las asociaciones de propietarios de medios de comunicación, quienes consideraban que esta prerrogativa restringía o limitaba ilegítimamente el ejercicio de la libertad de expresión. Nada más falso. Actualmente es reconocido plenamente en la doctrina jurídica y en las resoluciones de los tribunales de todo el mundo, y se acepta que el derecho de réplica es un límite
a la libertad de expresión, pero también es una garantía del derecho a la información. Habría que decir además que el derecho de réplica tiene un papel preventivo y eficaz para reparar el honor, la vida privada y la propia imagen con motivo de imputaciones formuladas que se dan a través de un medio de comunicación. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 7/86, este derecho representa el primer instrumento con que cuenta el ciudadano y la ciudadana para acceder a los medios de comunicación a fin de hacer valer sus puntos de vista sobre hechos que lesionen sus derechos fundamentales, que, afectado por una información inexacta o agraviante, tenga la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto a esa información emitida en su perjuicio. En su dimensión social, permite a cada uno de los integrantes de la comunidad recibir una nueva información que contradiga o discrepe con otra anterior inexacta o agraviante. Es, por lo tanto, un derecho fundamental, un derecho humano que permite el restablecimiento del equilibrio en la información, elemento necesario para la adecuada y veraz formación de la opinión pública, condición indispensable para la existencia de una sociedad democrática. De ahí la importancia que tiene este dictamen y los riesgos de aprobarlo en sus términos, como lo manda la Cámara de Diputados, como aquí se ha dicho con toda exactitud, todo el proceso legislativo que ha cursado para que finalmente nos lo presenten sin posibilidad de ninguna rectificación, aun cuando hay leyes nuevas que obligarían a evitar que haya preceptos que contravengan a este dictamen. Sin ánimo de exagerar, es a todas luces regresivo y contrario a los objetivos de una democracia con calidad. En comisiones fuimos insistentes en señalar la serie de irregularidades, lo que nosotros evidenciábamos como contradicciones en el propio texto, y también señalamos incluso opiniones versadas de distintos académicos y organizaciones de la sociedad civil que también nos alertaban respecto de la aprobación en sus términos de la minuta que llegaba a la Cámara de Diputados, y cuanti más su preocupación que no se tomara en consideración lo que señalaban en esta discusión. Por lo contrario, se argumentó la urgencia de aprobar este dictamen diciéndonos que es mejor contar con un mecanismo perfectible que no tener la posibilidad de ejercerlo. Señoras y señores, desde nuestra perspectiva, no se trata de una ley reglamentaria perfectible, sino que es ineficiente, inconsistente e inaplicable, ya que despoja de toda eficacia la réplica al establecer un procedimiento inequitativo que no garantiza una rectificación oportuna, sino que protege en demasía a los medios de comunicación en comparación con el derecho de las y de los ciudadanos. Muestra de ello es que el dictamen limita a una sola persona a la defensa ante la difusión de datos falsos o inexactos, con lo que se permite que los medios de comunicación puedan negarse a publicar una réplica, dice entre comillas, cuando la información previamente haya sido aclarada, cierro comillas, con lo cual la rectificación solo podrá beneficiar a una sola persona en detrimento de las demás que hayan sido afectadas. Asimismo, el dictamen le permite también a los medios de comunicación negarse a publicar o transmitir una réplica cuando la información que cause el agravio provenga de una agencia de noticias y el medio la haya citado, con lo cual se le carga a la ciudadanía la necesidad de instaurar un doble procedimiento, primero ante la negativa de la agencia de noticias y posterior ante los medios de comunicación
con lo cual se violenta, sin lugar a dudas, la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece que toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión no debe estar protegida por inmunidades ni disponer de fuero especial. En materia electoral, el derecho de réplica resulta fundamental, dado que la inmediatez de la información rectificada se justifica en virtud de los plazos breves existentes en las etapas del proceso electoral, así como en su definitividad. Sin embargo, el dictamen pretende ajustar los plazos de la réplica a los procedimientos ordinarios de la materia civil, con lo cual, al margen del retroceso, violenta la Constitución y la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 247. Este dictamen debiera remitir el ejercicio de la réplica a las reglas de la materia electoral, es decir, mediante el procedimiento especial sancionador ante el órgano electoral y en plazos brevísimos, dado que en materia electoral, dicho sea de paso, todos los días son hábiles. Señoras senadoras, señores senadores, el dictamen que estamos por aprobar por una mayoría integrada por el PRI, el Verde y una parte importante del PAN, creemos es un riesgo para la libertad de expresión y de información, pues reglamenta este derecho de manera contraria a lo que se esperaría, es decir, una mayor protección de los derechos humanos, pero también el derecho de réplica debe ser un instrumento que genere un mejor periodismo, producción y manejo de la información que permita un debate más robusto sobre temas de interés público y sobre todo debe garantizar darle voz a quienes cotidianamente permanecen amordazados por el poder de los medios de comunicación. Es cuanto y muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez. Informo a la Asamblea que el senador Zoé Robledo Aburto ha hecho llegar a esta mesa directiva el texto de la intervención de su voto particular. La mesa directiva lo recibe y se instruye a la Secretaría Parlamentaria a integrarlo al diario de los debates. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Iris Mendoza Mendoza para presentar su voto particular. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Gracias, vicepresidente en funciones de presidente. Hago uso de esta tribuna para argumentar mi voto particular en contra del dictamen que expide la ley reglamentaria del derecho de réplica. El derecho de réplica es un derecho humano para las y los ciudadanos que sean sujetos de información difundida, calumniosa y falsa. Por ello, la legislación debe facilitar al extremo que el ejercicio de este derecho sea efectivo, sin obstáculos, lo que no es apreciable en el dictamen que se discute. Este derecho es muy importante, pues no debemos olvidar que está directamente vinculado con el derecho a la información y también a la libertad de expresión. Por tanto, el Estado debe garantizarlo sin tapujos. El ejercicio de este derecho está muy atrasado en nuestro país, no obstante que la ley de imprenta data de 1917, ya regula el derecho de réplica, aunque no con este nombre. Ha sido un instrumento que carece de total eficacia al establecer disposiciones que en la práctica no se llevan a cabo. Tienen entre sus grandes deficiencias el carácter de un procedimiento sumario que permita la efectividad de este derecho. El dictamen que se presenta no difiere en mucho de las deficiencias de la ley de imprenta de 1917,
pues más que encontrar la apertura al reconocimiento y la garantía de este derecho, vemos una serie de limitantes en todos los sentidos. Desde el punto de vista, varias disposiciones del proyecto que se discuten resultarían inconstitucionales al ser limitantes de este derecho, ya que entramos en una menor protección de los ciudadanos y en una mayor protección a los medios de comunicación. Si comenzamos con el análisis de los preceptos del dictamen propuesto, encontramos en la fracción segunda del artículo 2 una limitante de origen en la propia definición de lo que es el derecho de réplica. Esta definición limita el ejercicio del derecho al establecer que solo puede hacerse una réplica sobre la información falsa e inexacta. Entonces, cuando se trate de ofensas o agravios a la persona, ¿no procede la réplica? El derecho de réplica se tiene que ampliar a cualquier alusión que afecte la dignidad de la persona y no quedar simplemente limitado, como se propone en este apartado de la definición, con la mención de inexactos o falsos, ya que esta es innecesaria. Asimismo, la mención de que sea específicamente en un tema político, económico, en su honor, vida privada y o imagen. Estas palabras restringen el derecho, ya que con esta delimitación quedan muchos aspectos y situaciones fuera de la posibilidad de ejercer una réplica. Por tanto, la definición no solo es inconstitucional al limitar el ejercicio del derecho a ciertas personas y a ciertos puestos o cargos de elección. También es inconvencional al ir claramente contra lo establecido en el artículo 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por su parte, el párrafo segundo del artículo 4, en el que se protege a los medios de comunicación, transmisores al público de la información, motivo de la posible controversia. Esta protección se da al establecer que las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original cumplirá la obligación de garantizar el derecho de la réplica a través de los espacios propios o donde sean publicados o transmitidos por terceros. No se establece de manera expresa tal obligación a los medios donde hubiesen sido publicados o transmitidos. Por lo tanto, en este apartado solo se garantiza una reparación parcial. En el artículo 10, párrafo segundo, se establece que serán 5 días para la preclusión del derecho. 5 días es un plazo muy corto para la vigencia del mismo. Este término resulta absolutamente limitativo, pues podrá haber condiciones, ya sea de ausencia, condiciones laborales, incluso de salud, por las que el ofendido no pudiera ejercer durante esos 5 días su réplica. Por lo tanto, consideramos que este plazo de 5 días es un plazo muy corto. Ahora bien, en cuanto al procedimiento electoral, considero que debe agregarse en el párrafo 21, en el artículo 21, un párrafo específico que diga: durante los procesos electorales será competente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando el promovente sea, en términos de legislación electoral, aspirante, precandidato, candidato o partido político con registro nacional o local. Las reglas de la competencia, así como los procedimientos, serán señalados en la legislación electoral aplicable. Esto con la intención de salvaguardar el derecho de réplica en materia electoral, pues en la actualidad se queda sin efectos esta regulación que ya existe para estos casos. En cuanto al procedimiento judicial, se da la pauta para que pueda ser muy largo y termine siendo ineficiente, como muchos procedimientos que se llevan a cabo en la actualidad. El término que se da a la responsable para dar respuesta es muy largo y debería ser entre 24 y 48 horas.
y no de 4 a 6 días como se establece. En este entendido de que por cada día que se atrasa la publicación de la réplica, pues obviamente resulta más difícil reparar el daño en la dignidad de las personas. El recurso de apelación agrega una instancia innecesaria que termina convirtiéndolo en un procedimiento muy largo y por lo tanto ineficiente, inservible, y justicia que no es pronta no es justicia. Por cuanto vea las sanciones, quiero mencionar que las multas que se manejan son muy cómodas y claramente le ponen precio al derecho de réplica, un precio que además puede ser fácilmente pagado por los medios de comunicación más importantes. Con la simple imposición de la multa se tiene por subsanado el daño sin que se vuelva a exigir la transmisión de la réplica. Se tiene que establecer la suspensión temporal del medio de comunicación en caso de reincidencia, pues las sanciones económicas no son una garantía para el ejercicio de este derecho. Los medios de comunicación, en su mayoría, pueden pagar mucho más de lo que aquí se está estableciendo como una sanción. Por lo anterior, considero que esta ley no cumple con la función primordial de protección y garantía del derecho de réplica. Hay muchas deficiencias que se presentan en la evasión de las obligaciones por parte de los sujetos obligados y de la misma manera queda indeleble el derecho de los ciudadanos afectados. Este es un derecho humano trascendental para la dignidad de las personas y la regulación que se propone obedece más a otros intereses y no a los intereses del ciudadano. Es por esto que mi voto será en contra del dictamen y propongo una serie de modificaciones para que esta ley pueda ofrecer un mínimo de garantías. En caso contrario, nos encontraremos con una ley más sin objeto, dedicada únicamente a la simulación. Muchas gracias. Gracias, senadora Iris Vianey Mendoza. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Marta Tagle Martínez para presentar su voto particular. Informo a la Asamblea que con esta participación concluimos la presentación de los votos particulares. En el uso de la palabra, senadora. Gracias, presidente. Qué pena que esta discusión de un derecho tan importante como es garantizar el derecho de réplica no solamente sea una discusión de sordos, como se los dije en comisiones, sino que prácticamente es una discusión